Hola muchachos de finanzas. Como les había mencionado, no tengo la oportunidad de estar el día jueves con ustedes en clase. Sin embargo, he preparado esta clase que nos faltaba. No podía perder más clase con ustedes. Y el tema que queda por ver es el tema de los impuestos. Realmente yo creo que este es un tema que vamos a desarrollar en este video muy rápidamente. Nosotros vamos a hablar de dos clasificaciones de impuestos. Primero vamos a hablar de impuestos progresivos, regresivos y proporcionales, y esta clasificación es según el impacto que tienen los impuestos sobre los ingresos de las personas. Y en este caso tenemos como tres ejemplos, cada uno de ellos, uno sobre progresividad, otro sobre regresividad y el final sobre proporcionalidad. Cuando los impuestos son progresivos, indica, como en este cuadro que tenemos acá, supongamos que tenemos familias, una familia con un ingreso de 1.500.000 mensual, otra familia con un ingreso mensual de 3.500.000, y finalmente una familia con ingresos de 10.800.000 pesos. Nosotros vamos a llamar o vamos a identificar a los impuestos que son progresivos porque a medida que los hogares ganan más, obtienen mayores ingresos, su tasa impositiva es cada vez mayor. Si eso es así, nosotros decimos que los impuestos en un determinado país son progresivos, es decir, entre más ganen las personas, más ingresos obtengan. Si más impuestos se les cobran, es una tasa impositiva progresiva. Nosotros vamos a llamar o identificar un tipo de impuestos que van a ser regresivos cuando sucede totalmente lo contrario, es decir, quienes ganan más, quienes obtienen más ingresos, tienen que pagar en proporción menos impuestos, como en este caso de la tabla derecha, en donde una familia que obtiene unos ingresos de 1.500.000 pesos tiene que pagar impuestos del 39% de estos ingresos. Una familia que gana más tiene que pagar en proporción una menor tasa impositiva, 31%, y una familia que gana ya 10.500.000, mucho más, tiene que pagar finalmente una tasa impositiva de 25%. Cuando en un sistema tributario quienes obtienen más ingresos pagan en proporción unos menores impuestos, nosotros vamos a denominar a ese sistema tributario como un sistema tributario regresivo. Finalmente, nosotros vamos a llamar o a identificar un sistema impositivo proporcional, porque no importa cuánto gane, cuántos ingresos obtiene una familia, si gana muy poco, como 1.500.000, o gana mucho. Lo que tiene que pagar en términos proporcionales va a ser exactamente lo mismo, 20%. Entonces, esta es la primera clasificación de progresividad, regresividad y proporcionalidad en los impuestos, y es según el impacto que tiene un sistema tributario en los ingresos de una familia o de una persona. Pero también hay otra clasificación que parte de a quién o qué es lo que se está grabando. En este caso, la clasificación nos da dos tipos de impuestos. El primero, si son directos o si son indirectos. Hay que decir que un impuesto indirecto grava es una actividad económica, ¿sí? Entonces el impuesto a la producción de arroz o el impuesto al consumo de arroz, el IVA es un muy buen ejemplo de un impuesto indirecto. Cuando ustedes van a comprar algún objeto en un centro comercial o en una tienda, ustedes tienen que pagar el IVA por comprar, por ejemplo, papas fritas, o por comprar el agua en botella. Ustedes están cuando ustedes compran un objeto y tienen que pagar un impuesto sobre ese objeto, es porque se ha gravado la actividad económica, ¿sí? ¿Cuál actividad económica? La del arroz
la de las papas fritas o la del agua en botella. Pero hay otro tipo de impuesto que se denomina impuesto directo, porque no importa que sea lo que ustedes están comprando, no importa cuál es la actividad económica que ustedes están desarrollando si son productores. Un impuesto directo grava es un individuo por sus ingresos o por el patrimonio que éste posee. Ejemplos de eso son el impuesto a la renta o el impuesto a la riqueza. ¿Sí? En el impuesto a la renta, que estamos precisamente en ese proceso de que muchos colombianos tienen que declarar renta si obtienen ingresos mayores anuales, unos ingresos anuales mayores a 39, 37 millones de pesos, ya tienen que declarar renta, por ejemplo. Lo que nos dice este tipo de impuesto es, como lo definimos, es de la siguiente manera. No importa si ustedes durante un determinado año compraron papa frita, compraron arroz o compraron agua embotellada, ¿sí? No importa los impuestos que ustedes tuvieron que pagar por esto. Un impuesto directo no les pregunta a ustedes qué fue lo que compraron o cuál es la actividad económica que están desarrollando si son productores. Si ustedes obtienen unos ingresos, independientemente de la actividad económica, de consumo o de producción, a ustedes se les grava es por los ingresos que obtuvieron en un determinado periodo de tiempo. Mientras que en el impuesto indirecto no importa lo que ustedes ganen, no importa cuál fue el ingreso durante un determinado año, no importa si usted tiene muchos carros, si tiene muchos bienes o si tiene pocos carros o si no tiene nada, no tiene ninguna casa ni nada. En un impuesto indirecto se grava es una actividad económica, no importa si usted es rico o pobre. Si usted compró arroz, pague un impuesto, ¿sí? No importa si usted es rico o pobre. Si usted compró agua en botella, tiene que pagar un impuesto. Esa es la diferencia entre ambos tipos de impuestos. En conclusión, o más o menos en resumen, repitiendo lo que he dicho, un impuesto indirecto no le importan los ingresos, sino la actividad económica. Y un impuesto directo no le importa la actividad económica, pero sí los ingresos o lo que posee una determinada persona. Generalmente se considera que los impuestos indirectos, ¿sí? Es decir, aquellos que gravan actividades económicas, como por ejemplo el IVA, se cree que generalmente este tipo de impuestos son regresivos. Acá un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos tres familias. Una que gana 1.500.000 pesos, una segunda familia que gana 3.500.000 y una familia que gana 10.500.000. Y vamos a suponer que son familias de igual número de miembros dentro de su hogar. Cada una de estas familias dedica una determinada proporción de sus ingresos, ¿sí?, a la compra de arroz. Y como son exactamente el mismo número de personas dentro de la familia, podemos hacer el supuesto de que cada familia, independientemente de sus ingresos, gasta exactamente lo mismo de sus ingresos en comprar arroz, ¿sí? Vamos a suponer que las tres familias consumen el mismo tipo de arroz, y si consumen el mismo tipo de arroz y comen lo mismo, van a gastar exactamente 100.000 pesos cada una en la compra de arroz. Si hay un IVA, por ejemplo, del 18%, en este caso que es el IVA es nuevamente un impuesto indirecto, esto nos quiere decir que finalmente la primera familia tiene que pagar en total ¿cuánto? 118.000 pesos por comprar el arroz del mes, no sé. Que la segunda familia tiene que gastar también 118.000 pesos en comprar el arroz del mes, y que la última familia tiene que pagar 118.000 pesos también en la compra de arroz. Pero a pesar de que sea un mismo IVA del 18% para todas las familias, el impacto de este impuesto sobre los ingresos totales de la familia son totalmente distintos. Miren que cada uno tuvo que pagar al final unos impuestos de 18.000 pesos por la compra de ese arroz. Sin embargo, 18.000 pesos para la primera familia, ¿sí?,
implica tener que gastar el 1.2% de sus ingresos en impuestos. Mientras que para la segunda familia, que gana 3.500.000 pesos, el pago de esos impuestos implica gastarse una proporción de sus ingresos totales del 0,51%, y finalmente para la última familia, que es la más adinerada, 18.000 pesos implican solamente el 0.17% de sus ingresos totales. Si ustedes se dan cuenta acá, miren que están aumentando los ingresos de las personas, pero finalmente la tasa impositiva que tienen que pagar ellos es cada vez menor. Con este ejemplo, que es muy simple, nos damos cuenta que generalmente los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, tienden a ser regresivos. La única forma para que sean progresivos es que se graven bienes que normalmente consumen familias de altos ingresos. Por ejemplo, si se graban los automóviles, las familias de más bajos ingresos pues no tienen que pagar unos impuestos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de compra de un carro. Si no tienen la capacidad de compra de un carro, no están pagando impuestos, mientras, por lo tanto, su tasa impositiva pues no existe, es cero. Mientras que familias adineradas que sí tienen la oportunidad de comprarse un carro, tienen que pagar un impuesto por la compra de ese carro, por lo tanto su tasa impositiva va a ser mayor que cero. Esa es la única forma de volver impuestos indirectos en progresivos, gravar cierto tipo de bienes que consuman las familias con mayores ingresos. Pero si se graban bienes que consumen tanto familias pobres como familias ricas, generalmente estos impuestos que son indirectos van a ser regresivos, como en este caso del arroz, que no importa si gana mucho o gana poco, el arroz lo consumen todas las familias, por lo menos en este país. Cambiemos ya de tema y analicemos como tal cuál es la estructura tributaria de este país, ¿sí? Entonces vamos a analizar los ingresos tributarios, es decir, los ingresos por impuestos que recibe el gobierno nacional central. Estos son datos del Ministerio de Hacienda, del cierre fiscal del 2017, del primer semestre de este año. Lo que nos está diciendo estos datos, que es en lo que yo me quiero concentrar, es que todos los ingresos que recibe el Estado pueden clasificarse en tres categorías. Primero, ingresos corrientes, fondos especiales e ingresos de capital. Entonces nosotros nos vamos a concentrar, nosotros estamos hablando precisamente desde uno de ellos. Dentro de los ingresos corrientes, ¿cuáles son los ingresos tributarios? Hay unos ingresos que el Estado recoge por los impuestos que ellos nos cobran, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, dentro de los ingresos totales que recibe el Estado, gran parte de ellos son ingresos por los impuestos que ellos nos cobran. Hay otro tipo de ingresos que recibe el Estado que no hace referencia a los impuestos, pero que sí hace referencia a las labores del sector público. Por ejemplo, si ustedes van a hacer algún trámite en la notaría les van a cobrar por ponerles un sello en un determinado papel. Cuando les cobran eso no es un impuesto. Si no es un impuesto, pero a su vez el Estado está recibiendo ingresos por poner sellos en las notarías, eso está clasificado dentro de los ingresos no tributarios. Hay unos ingresos de capital, finalmente, que son muy pocos dentro de los ingresos totales, que hace referencia a los ingresos que recibe el Estado por poseer cierto tipo de empresas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Colombia es dueña de parte de Ecopetrol todavía. Como Ecopetrol es una empresa que está generando rendimientos, cuando genera estos rendimientos y son pasados al Estado, se van a contabilizar dentro de los ingresos del capital.
y es un ingreso además con el que cuenta el Estado que no proviene de los impuestos que ellos nos cobran. Y dentro de los ingresos del capital están todos esos ingresos que provienen generalmente de las empresas que posee el Estado. Empresas como Ecopetrol o, o fondos de ahorro, que sería donde se meterían acá los excedentes financieros. Pero nos vamos a concentrar aquí en los ingresos corrientes, que ya sabemos que son la gran parte de los ingresos que recibe el Estado. Dentro de nuestra estructura tributaria, de todos esos ingresos por impuestos que recibe el Estado, hay unos que están administrados por la DIAN, que son impuestos internos, y hay otro tipo de impuestos que, si bien son administrados por la DIAN, son impuestos externos. ¿Cuál es la diferencia entre estos impuestos externos y estos impuestos internos? Es que los impuestos externos son aquellos que se llaman aranceles, precisamente. Son los impuestos que el Estado cobra por traer bienes del exterior. En otras palabras, son impuestos que el Estado cobra si ustedes importan algún bien de otro país. Y dentro de los impuestos internos, pues tenemos toda la estructura de impuestos que están dentro de nuestra estructura productiva, dentro de nuestra estructura tributaria. Y hay otros impuestos que no administra la DIAN, que son realmente muy poco frente a los impuestos internos que sí administra la DIAN. Dentro de esos impuestos que el Estado nos cobra, miren que el IVA, ¿sí?, los ingresos totales que recibe el Estado por IVA son de ¿cuánto? 12 billones en el 2016 y 14 billones en el 2017. Y eso es una gran parte. En el 2017 esos impuestos, los ingresos por IVA del Estado eran del 21,6%, mientras que en el 2016 era el 18,8% de los ingresos totales que recibía el Estado. Es decir, nuestra estructura tributaria depende mucho del IVA, que es un impuesto indirecto. En otras palabras, nuestro sistema tributario tiende a ser regresivo. ¿Por qué? Porque el IVA ya sabemos que es un impuesto indirecto que tiende a ser regresivo, según un ejemplo que acabamos de ver. La gran parte de esos impuestos también son retenciones que hacen parte de, digamos, de los impuestos de renta. En otras palabras, nuestra estructura productiva también depende mucho de ese tipo de impuestos directos. Está también los gravámenes a los movimientos financieros. El 4 por mil hace referencia a este tipo de gravámenes a los movimientos financieros. Está en el impuesto a la riqueza, el impuesto al consumo, que es, llamémoslo así, también un IVA. Es exactamente la misma intuición, solamente que la diferencia entre el IVA y el impuesto al consumo es que el impuesto al consumo generalmente es el que se les cobra a los restaurantes. Cuando nosotros vamos a un restaurante, lo que pasaba hace algunos años era que ellos nos cobraban a nosotros por el plato que nosotros habíamos pedido, el desayuno, el almuerzo, lo que sea, y no estaban cobrándonos como tal el IVA, porque hay unos problemas con las facturas y todo eso. El Estado se dio cuenta de eso e impuso este impuesto al consumo. Esa es la única diferencia entre el IVA y el consumo, pero funcionan de manera similar. Un impuesto a los combustibles, que ya ustedes de pronto han oído las grandes discusiones que hay sobre el precio del combustible, el precio de la gasolina, ¿por qué es tan alto? Pues esta es la razón, que los impuestos que se están cobrando al consumo de gasolina son bastante altos en este país, lo que a mí me parece bueno porque desincentiva
uso de los carros y de las motocicletas, y finalmente el impuesto del CRE, que es lo que vino a reemplazar los ingresos que recibía el Estado por parafiscales, que fue una reforma que se hizo hace 2 o 3 años. Los parafiscales eran impuestos que tenían que pagar los trabajadores y los empleadores para sostener lo que es el SENA, las cajas de compensación familiar, es decir, CAFAN, con subsidio, compensar todo eso, y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Ahora los trabajadores y los empleadores no tienen que pagar esos parafiscales, pero como se tenía que seguir sosteniendo la actividad del SENA, de las cajas de compensación y del ICBF, se impuso esta nueva figura que se denomina CRE. Finalmente, en Colombia, de los impuestos tiene que ver mucho con el tema de la desigualdad entre los hogares colombianos. Primero les voy a explicar de qué nos habla el Gini. El Gini es un índice que va de 0 a 1 y nos está más o menos midiendo qué proporción del Producto Interno Bruto poseen un pequeño grupo de personas. Es decir, si por ejemplo solamente 5 personas en Colombia generaran el 80% del Producto Interno Bruto colombiano, estamos hablando de una sociedad muy desigual. ¿Por qué? Porque el hecho de que solamente 5 personas generen ese ingreso quiere decir que todos los ingresos pues se los están quedando ellos. Cuando eso es así, cuando muy pocas personas se apropian de una gran parte de los ingresos, es decir, del Producto Interno Bruto de Colombia, el Gini va a ser muy cercano a 1. En cambio, cuando hay menor desigualdad, es decir, al 10% de la población colombiana le corresponde el 10% del Producto Interno Bruto, entonces, en ese caso, hay una menor desigualdad. A cada persona le corresponde una parte igual del Producto Interno Bruto. Si esto es así, el Gini va a tender a ser 0. Miren el caso colombiano. Estos son datos de José Antonio Campo y Jonathan Malagón del 2012, que nos muestran primero que frente a los demás países de Latinoamérica, frente al promedio de Latinoamérica y frente al promedio de los países de la OCDE, es decir, países desarrollados, Colombia realmente está muy mal en temas de desigualdad, ¿sí? Estamos un poquito por debajo de Bolivia. En otras palabras, estamos de segundos dentro de los países latinoamericanos en desigualdad, lo que es muy grave. Estamos por debajo de Bolivia, por encima de Brasil, que Brasil es un país muy desigual dentro de todos los países del mundo. Pero lo que es más problemático, lo que es más interesante de estos datos es que cuando el Estado cobra impuestos y da subsidios a las personas, el Gini se reduce, pero se reduce muy poco. Realmente se reduce nada. Es decir, los impuestos y el gasto social que realiza el Estado, que se supone que deberían servir para hacer una distribución de los ingresos, darle más a los pobres y quitarle más a los ricos, ese sistema tributario y de gasto social no está generando mayores impactos en el caso colombiano. Frente, por ejemplo, a lo que sucede en Costa Rica, donde realmente el Gini baja bastante de 0,45 a 0,38,
o lo que sucede en el promedio de los países desarrollados. Es que miren que en los países desarrollados la disminución del Gini luego de haber cobrado impuestos y luego de haber hecho gasto social es muchísimo. Baja de 0,45 el Gini a 0,28, es decir, los impuestos y los subsidios en los países desarrollados sí sirven para disminuir la desigualdad de los hogares en esos países. Comparémonos un poco más con algunos países que pueden estar clasificados que están dentro de la OCDE. Estos son datos de 2009, los anteriores estos son de 2012, sin embargo, a pesar de que estos son de 2009, no está cambiando realmente nada, ¿sí? Miren que en los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, hay un Gini bastante alto antes de impuestos y de transferencias y de subsidios, y la disminución luego de impuestos y de gasto social es muy poca en este tipo de países. Pero por ejemplo miren el caso de Bélgica, ¿sí? Que yo creo que es el más llamativo. Antes de cobrar impuestos y antes de dar subsidios, el Gini es muy similar al de Colombia, no tan alto, pero sigue siendo bastante alto. Pero el hecho de que en Bélgica, al cobrar impuestos y al dar subsidios a las personas, el Gini disminuya a 0,25, pues nos está diciendo que realmente en Bélgica los impuestos se cobran a los más ricos y el gasto social se hace para los más pobres. Es decir, la desigualdad disminuye precisamente por el tema de los impuestos y los subsidios. Entonces, esto era lo que había que mencionar con respecto al tema de los impuestos. Resumiendo toda la clase, podemos clasificar los impuestos que se cobran en un determinado país. Si los clasificamos según el impacto que tiene sobre los ingresos del hogar, podemos hacer tres categorías de impuestos regresivos, progresivos y proporcionales. Pero si la clasificación la hacemos a partir de qué es lo que se está grabando, podemos categorizar a los impuestos entre directos e indirectos. Segundo, en la estructura tributaria de Colombia, eso fue algo que no les mencioné, pero les voy a mencionar. Es una estructura tributaria que depende mucho de los impuestos indirectos, en específico del IVA, ¿sí? Lo que hace nuestro sistema tributario mucho más regresivo. Lo que no les dije es que es precisamente en estos países desarrollados donde la estructura tributaria es totalmente distinta. En estos países, el Estado, la gran parte de los ingresos que recibe el Estado no provienen de impuestos indirectos, al contrario, provienen de impuestos directos. Más del 50% de los ingresos de estos países provienen de los impuestos a la renta o al patrimonio, mientras que en nuestro caso eso no es así. Hay una gran parte de los ingresos que recibe el Estado que dependen de los impuestos indirectos. Por eso, finalmente, en los países latinoamericanos el Gini, o la desigualdad más bien, no cambia. Mientras que en estos países desarrollados la desigualdad, sí bien al principio es alta, disminuye luego de cobrar impuestos y de dar subsidios. Eso era todo por hoy. No va a haber taller. Espero que puedan leer más sobre este tema. Entonces nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, muchachos.